Ana, hay una mujer, entonces, condenada, una cordobesa condenada por delitos de lesa humanidad. Sí, así es. ¿Cómo fue que...? Bueno, yo concurrí a la mega causa La Perla, La Ribera de Dos, que fue el juicio Menéndez III. Y digamos que empecé a escuchar testimonios tanto de mujeres como de hombres, porque en realidad también hubo hombres que fueron... Multipropósito era entonces la Exactamente, o sea, no había diferenciación en eso. Y empecé a observarla y empecé a tratar de entrevistar también al mismo tiempo a estas personas que habían podido salir con vida, muchos no salieron, muchísimos no salieron con vida, y a entrevistarlos más allá del testimonio que dieron ante la justicia. Por eso en el libro figuran tanto testimonios de la mega causa La Perla como también es decir, las charlas y las entrevistas que yo tuve con algunos de ellos, ¿no? Nosotros tenemos en pantalla el libro La Cuca. Recordemos que Ana, además de este libro, tiene dos trabajos anteriores. La vida por delante, sobre los chicos secuestrados y asesinados en el Colegio Manuel Belgrano, y también La Perla, historias y memorias de un campo de concentración. Así que Ana Mariani es especialista en estas cuestiones. Ana, ¿qué experiencias podrías destacar de estas charlas con esta mujer? Contanos qué edad tiene, cuánto hace que está en la cárcel. En el momento en que yo la entrevisté tenía 62 años, calculo que tendrá en este momento 63, y ella tuvo conmigo siempre una actitud amable. En la primera entrevista fue en los tribunales federales el día de la última palabra. Y tuvimos una charla más bien corta porque ella después de charlar conmigo y de tener la conversación conmigo, iba a hacer uso de la última palabra. Entonces, bueno, fue más bien breve, pero se comportó muy amable. Yo le dije quién era y de qué me ocupaba y que yo quería en realidad escribir un libro sobre mujeres que hubieran actuado en esa década del 70 como ella y que estuvieran en su situación. Ella en ese momento ya estaba cumpliendo los 7 años que le habían dado en el juicio anterior, UP1, la de la penitenciaría, que ahí vemos la imagen de Jorge Rafael Videla, que tuvo cadena perpetua y también Menéndez, que tuvieron cadena perpetua por los fusilamientos en la UP1. ¿Ella está en cárcel común? Ella no, ella está en la cárcel de mujeres de Bower, pero está en un departamentito apartada del resto de las mujeres porque no pueden estar las policías con presas comunes. ¿Ella te recibió por en una ese cuestión departamentito, en un lugar de visita? No, ella me recibió en un box que, digamos, que son los que están preparados para que se reciba la que está, digamos, en la cárcel, reciba a sus familiares o a sus amigos. ¿Ella reconoció algunos de los testimonios, algunos de los delitos por los cuales se la condenó? ¿Mostró algún tipo de arrepentimiento? No, en ningún momento mostró arrepentimiento. Ella en este día, justamente en la primera entrevista que tuvimos, a continuación fue a dar su última palabra y se declaró absolutamente inocente de todo lo que se le había acusado y de lo que se la estaba, de la sentencia que podía tener, que todavía no se sabía obviamente que iba a ser la peor de las condenas, que es la cadena perpetua en Argentina. Dijo en muchas oportunidades que el marido era quien tendría que haber estado en el lugar de ella, porque él sí hacía operativos en la calle. Ella
nunca había hecho un operativo en la calle. ¿Y el marido nunca recibió condena? Y el marido murió porque si no hubiera estado, pero seguramente que hubiera estado sentado al lado de ella. O sea, ella se declaró siempre inocente y una víctima en realidad. ¿Tuviste miedo, Ana, en algún momento al hacer esta entrevista? No. ¿Te sentiste incómoda? ¿Recibiste alguna amenaza? No, no tuve miedo, pero me preparé mucho. Es decir, me preparé durante todos esos 4 años. Incluso tuve muchas contradicciones antes de encarar este trabajo. ¿Por qué? Porque no estaba muy segura de si era oportuno entrevistar a los represores. No estaba convencida realmente de si un periodista o una periodista tenía que entrevistar a un represor. Pero con el tiempo fui evolucionando, fui viendo que evidentemente era imprescindible escuchar para tratar de entender algo, si es que se puede entender algo, ¿no? ¿Pudiste entender algo? Sí, yo creo que digamos, que el lector va a ser el que va a estar encargado en realidad de encontrar algunas respuestas. Es probable que encuentre muchas respuestas. Yo, a partir de realmente escucharla y ver determinadas actitudes, bueno, pude llegar a entender cómo una persona puede negar absolutamente haber asesinado y haber torturado de una manera cruel. ¿Cuál era su respuesta ante esas preguntas? ¿Qué decía? ¿Cuál era su función? Ella siempre dijo que su función era la de estar en una oficina, trabajar de 7 a 14 y revisar archivos que se secuestraban a los que ella le llamaba terroristas, y que su función era comparar legajos, incluso de quienes traían los secuestradores, policías de la D2, hacia el Departamento de Informaciones que estaba muy cerca de la catedral, y su tarea era ver qué se había secuestrado en esos operativos y comparar, ver, estudiarlos. Solamente ese era su trabajo, una oficinista más del Departamento de Informaciones. Hoy en día, ¿cómo está ella en la cárcel? ¿Está entera? ¿Se encuentra...? Cuando yo la fui a entrevistar, todas las veces que la entrevisté, se mostró absolutamente entera. En ningún momento la vi flaquear o que se le cayeran las lágrimas o ver alguna actitud de sensibilidad, para nada. Es decir, lo que sí se quejaba, por supuesto, se quejó siempre de que había sido una injusticia absoluta la que se había cometido con ella. ¿Por qué? Y es más, es decir, porque ella era inocente de todo y que el día que saliera de la cárcel iba a querellar a los jueces, a los fiscales y a todos aquellos que habían testimoniado en contra de ella. Los sobrevivientes. Todo era mentira. Ana, antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los testimonios de sus víctimas, ¿no? Sí. Los que lograron sobrevivir y finalmente, bueno, después consiguieron la libertad. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, lo que te decía al principio, es decir, fueron tanto hombres como mujeres. Es decir, porque en general ella me decía que bueno, primero y fundamental, lo que ella siempre negó, que en el Departamento de Informaciones se torturara. Cuando yo le dije que evidentemente había testimonios que decían todo lo contrario, ella lo negó absolutamente. Pero yo le fui nombrando en algunos momentos
aquellos que habían salido con vida, y ella siempre negó. Dice, puede ser que yo haya hecho el legajo o que haya pasado por mis manos el legajo, pero solamente el legajo, yo no toqué a nadie. Sin embargo, las técnicas de tortura de ella eran con las manos o con los tacos. ¿Cómo torturaba, si se puede contar? Sí, es un poco fuerte, yo en el libro lo cuento, pero de acuerdo a los testimonios de algunas mujeres, les retorcía los pezones con sus manos y a los hombres con sus tacos le pisaba los testículos. Es fuerte decirlo, pero bueno, esa era la forma de tortura más común en ella, ¿no? Esos eran sus métodos. Sus métodos, sí. ¿Cómo la describen quienes fueron torturados por ella, con las personas que pudiste tener contacto? Bueno, como una mujer absolutamente fría y cruel, es decir, ella en los operativos, por ejemplo, actuaba en muchos casos de una manera muy cruel, y sobre todo hay 2 o 3 testimonios de mujeres que estaban totalmente asombradas de que con 20 años, tenía 20 años cuando entró en la policía y cuando comenzó a protagonizar estos hechos, estaban asombradas de que pudiera ser tan cruel una mujer tan joven. Es decir, es como que les costaba creer, ¿no? Que una mujer pudiera ser así, y en algunos de los operativos era ella incluso la que comandaba a Ana, ¿le pudiste preguntar cómo fue su infancia, cómo fue su familia, como para poder hilvanar? Sí, ella cuenta que tuvo una infancia muy feliz, que se crió con sus abuelos. Hay reportajes que le hice a amigos del barrio que cuentan cosas totalmente diferentes. Y que bueno, yo creo que la tarea sobre todo del lector es ir sacando conclusiones y ver si encuentran algunas respuestas a por qué sucedió lo que sucedió en este país y por qué llegamos realmente a vivir esta tragedia, ¿no? Creo que bueno, la intención del libro es que el lector encuentre algunas respuestas a cómo fue posible esto, ¿no? Vos, Ana, en el bloque pasado nos dijiste que en un principio no estabas dispuesta a entrevistar a represores y que después con la maduración del proceso de los 2 libros anteriores te decidiste por hacerlo. ¿Cuál es la reflexión que sacas al respecto y el aprendizaje que se le puede brindar al resto de la sociedad que se caracteriza por no tener memoria? Exacto. Yo creo que pensé que era positivo finalmente entrevistarla justamente por eso, para que se conociera realmente y se pudiera llegar a analizar de alguna manera a este personaje y de por qué se puede llegar a ser una torturadora como llegó a ser Mirta Graciela Antón. Es decir, yo creo que leyendo lo que ella dice y lo que dicen los testigos se pueden ir sacando conclusiones y creo que es positivo para la memoria. Creo que mucha gente todavía en esta sociedad sigue barriendo bajo la alfombra diciendo que tenemos que dar vuelta a la página, que eso fue pasado y sin embargo estamos todavía viviendo consecuencias de eso. Sí. Absolutamente. Sí, las heridas no han cerrado, siguen apareciendo nietos. Sin duda. Y además todavía hay gente que lo niega y no sé si te ha tocado, seguramente que sí, pero claro, gente que dice, yo quiero que vuelvan las botas. Sí, ¿no? sí, tal cual. ¿Qué pensás, Ana, cuando escuchas una frase así? A mí me parece terrible, es decir, me parece terrible, me parece que, bueno, que es, digamos, querer poner en duda lo que sucedió, es más. Con el libro anterior, La Perla, que lo hicimos con Alejo Gómez,
Que lo presentaste acá en el programa. Que lo presenté también acá en el programa. Muchos, después de leerlo, decían, ¿pero fue posible que sucediera esto? Y sí, a 12 kilómetros de Córdoba existía un centro clandestino que era el infierno, era el peor centro clandestino que te podía tocar, porque era la muerte. Es decir, la mayor parte de quienes fueron secuestrados fueron desaparecidos allí, fueron muertos, ¿no? Sí. Hay una cosa que me parece importante sobre el libro, porque como en la vida, me parece que no podemos hacer las cosas o llegar a determinadas cosas solos o solas. Yo, digamos, he tenido siempre la suerte de tener gente amiga, como compañeras y compañeros en la mega causa, que me ayudaron muchísimo, que me aportaron muchísimo. Pero en este libro, fundamentalmente, hay una persona que fue mi mano derecha en la investigación, porque realmente es una persona joven, no tiene 30 años todavía, y se llama Lucía Galará. Y fue una persona que, digamos, estuvo al lado mío en toda la investigación y que sin ella el libro no sería lo que es. Así que bueno, también yo tengo que estar agradecida a Lucía por haberme acompañado en una tarea tan difícil, ¿no? Y siendo tan joven.